estudiamos acerca de la señal de identificación de un profeta más importante, que es los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol no puede dar mal fruto y un mal árbol no puede dar buen fruto, pero para reconocer los frutos, nosotros debemos darle tiempo al tiempo. Y es por eso que debemos ser sabios, no debemos correr tras aquellos que hablan nueva luz, aquellos que se levantan como que son profetas y que están hablando por Dios, que tienen visiones y sueños, porque Satanás puede y él falsifica los dones del Espíritu. Hay falsos pastores, hay falsos profetas, hay falsos don de lenguas. Todos los frutos, todos los dones del Espíritu, Satanás los falsifica para traer confusión, pues los dones tienen el propósito de edificar a la iglesia. Lo que Satanás no puede falsificar son los frutos. El fruto del Espíritu es imposible para Satanás producirlo, pues es la obra del Espíritu Santo morando en el corazón. Y el fruto es el carácter. Entonces, es imposible para Satanás falsificar el fruto. Por eso es que él, cuando levanta un falso profeta, un falso maestro, crea dentro de la iglesia como una efervescencia, una locura, como que hay que escuchar, como que hay que ver, como que si no me pierdo, que esta nueva luz es tan importante. No, nosotros tenemos la luz suficiente para llevarnos al cielo. Si seguimos lo que tenemos, no nos vamos a perder. Hay que darle tiempo al tiempo. Hay que permitir que aquellos que se levantan diciendo que tienen nueva luz, que están hablando por Dios, que tienen mensajes necesarios, que hay que escuchar, hay que comparar a las Escrituras. Y luego hay que permitir que los frutos se desarrollen. Y son los frutos de las enseñanzas en los seguidores, aquellos que escuchan y creen en el profeta o el llamado profeta. ¿Cuáles los frutos en la vida de ellos? Y también la vida del profeta, de aquel que se llama profeta. Los profetas no son perfectos, pero es la dirección de la vida. No es que el profeta tenga un defecto de carácter, no. Es la dirección de la vida. Cuando nosotros vemos la vida de Elena de White, tenemos 70 años de vida pública. La dirección de su vida fue una vida de fidelidad, de amor a Cristo, de servicio a su prójimo, de completa dedicación a la obra. Pasaron pobreza, hambre, muerte de sus hijos y siguieron sirviendo a Cristo. Las enseñanzas son enseñanzas que guían a la palabra de Dios, amor al prójimo, amor a Cristo, a fidelidad, a santidad. Todo entonces eso nos habla de fruto. De fruto. Entonces hay que darle tiempo. No se puede juzgar a un profeta la primera vez que sale. Por supuesto, si está enseñando enseñanzas falsas que son totalmente contradictorias a las Sagradas Escrituras, se abandona inmediatamente. Y eso es fácil reconocerlo cuando uno se encuentra con profetas carismáticos, como Benny Hinn y todos ellos que claman ser profetas. No cuesta mucho juzgarlos. Pero es cuando se levantan dentro del pueblo de Dios, adventistas que dicen creer en la verdad y todo aquello, y comienzan a hablar como hablaba Elena de White y transmitir mensajes similares y todo eso. Entonces crean confusión. No es necesario confundirse. Lo que tenemos es más que suficiente. Entonces le damos tiempo al tiempo. Permitimos que la vida del profeta nos muestre si es guiado por Dios o no. Y las enseñanzas del profeta. Muy bien, vamos ahora a ver el punto número 8, la marca de identificación octava. Un profeta verdadero va a censurar el pecado. Y esa es una de las actividades principales del profeta, es reprobar el pecado.
Dios no levanta un profeta para decirnos cuán buenos somos. Dios levanta un profeta para corregir la desobediencia, la rebeldía, para exponer pecados secretos, para separar al pueblo de Dios del mundo. Entonces, los profetas no son populares. Profetas verdaderos no tienden a ser populares porque su mensaje corta. Cuando uno lee Isaías, cuando lee Jeremías, Ezequiel, los mensajes son duros. Yo he estado estudiando el libro de Oseas y es reprueba el pecado abiertamente. Entonces los profetas son odiados. ¿Por qué? Porque van en contra de la corriente. Pero también el profeta llama al arrepentimiento y muestra el verdadero camino de la salvación. Como dijimos antes, el primer punto que hablamos de los profetas es que ellos exaltan a Cristo y lo exaltan como Salvador. Vamos a ver algunos ejemplos. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Incluso ahora no se tiene que ser profeta, pero a veces se levantan pastores que el Señor levanta para reprobar el pecado y sus mensajes son mensajes duros, difíciles de aceptar, hablan las cosas muy claramente, entonces se hacen impopulares y ¿cómo se llama? La gente los llama fanáticos. La institución tiende a mirarlos con malos ojos porque el mensaje de ellos es duro y no son profetas. Los profetas tienen mensajes que ellos desenmascaran el pecado abiertamente. Isaías 1, 2 al 20 dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto, un remanente, pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está llamando a Israel, Sodoma y Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré.
llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí se encuentra el balance del profeta, el profeta verdadero. El profeta verdadero no palmea la espalda, no hace sentir a los que están pecados, con los que están en pecado, como que todo está bien. El profeta verdadero expone, desenmascara el pecado, habla directamente, confronta al pecador con su realidad y con la consecuencia del pecado. Y luego lo llama al arrepentimiento y le muestra el camino a la salvación. Y ahí se ve claramente eso en Isaías. Lucas 3. Lucas 3. 7 al 20. El mensaje de Juan el Bautista. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, imagínense, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, ¿dónde estoy? Sí, en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Así que Juan incluso reprobó al rey del pecado de adulterio y de muchas otras cosas malas que había hecho. Así que la labor del profeta es desenmascarar el pecado, abierta, directamente. Aquí llama a la gente generación de víboras. Si un pastor se levantara y hablara de esa manera, no creo que duraría mucho. Entonces, esa es la labor explícita y lo llama buenas nuevas. ¿Por qué? Porque si no se expone el pecado y se le manifiesta al pecador su verdadera condición, el pecador va a ir a la muerte sin sentir necesidad de Jesús. Entonces expone el pecado y luego llama al arrepentimiento. Hoy en día queremos que la gente se arrepienta
luego de haberle predicado sermones suaves, que les palmamos en la espalda, somos hijos de Dios, Dios nos ama, somos todos buenos, vamos al cielo. Y hay gente en la iglesia que está viviendo los pecados más terribles. El pueblo hoy en día se encuentra mayormente en desobediencia. Entonces se necesita un mensaje que exponga el pecado. Al exponerse el pecado, luego se levanta Cristo, entonces el corazón compungido puede ir a la cruz y arrepentirse. Pero si no hay exposición del pecado y el pecador se siente bueno, no hay arrepentimiento. Es por eso que no hay conversiones verdaderas dentro de la iglesia. Las conversiones se llaman conversiones porque la gente se bautizó, pero no han sido convertidos, no han dejado el mundo para unirse a Cristo. Seguimos tomados del mundo, caminando con el mundo, amando al mundo, las películas, las modas, la comida del mundo. Vivimos, pensamos y hacemos todo como el mundo, pero como me bauticé, yo creo que ya soy salvo. Y no es así. Entonces, la labor del profeta es una labor agria. No es lindo ser profeta, a no ser que sea sádico. La labor del profeta es exponer el pecado y por eso a muchos les costó la vida. Muchos sufrieron, lo vamos a ver en el punto que viene. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, vemos a Juan el Bautista haciendo también lo que todo profeta de las Sagradas Escrituras hizo: llamar la atención del pueblo al sacrificio que Dios había proveído para el perdón de sus pecados. Juan capítulo 1, dijimos, y versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el mensaje del profeta es un mensaje lleno de esperanza para aquellos que se arrepienten, para aquellos que confiesan y abandonan su pecado y se aferran al sacrificio probado por Dios. Entonces el mensaje del profeta es lleno de esperanza. Pero para el rebelde, para el contumaz, para el desobediente, no hay esperanza en el mensaje del profeta. Hay condenación. Y hoy día eso no se ve bien. Hoy día queremos que todos, ver a todos buenos, no hay pecado. Es por eso que el mundo odia el verdadero cristianismo. Hay una guerra contra el cristianismo en el mundo hoy. Porque claro, si yo me creo un pingüino, como aquí ocurrió que en una reunión de estos géneros y todo eso, llegó uno que él era pingüino. Y entonces, ¿quién le va a decir que no es pingüino? Pues nadie, no se le puede decir que es pingüino, porque tú al decirle que él no es pingüino, estás violando su concepto de la verdad. Ahora ya no hay una verdad material que viene de Dios. La verdad es lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo deseo. Eso es verdad. Entonces, si yo me creo gato, nadie tiene derecho a decirme que yo no soy gato. Soy un trans gato, un trans perro. Ay, si está por todos lados estas locuras. Entonces, el cristianismo por naturaleza, como está basado en la palabra de los profetas, desafía el error. Ese es el verdadero cristianismo. Confronta el error con amor, pero lo confronta directamente y lleva a aquel que está engañado a encontrar salvación y perdón en Cristo Jesús. Pero ahora no se le puede llevar al que está engañado al arrepentimiento, porque eso es considerado violación de tu privacidad. Están pasando leyes en todo el mundo que está prohibida la terapia de conversión. El decirle a un homosexual que su posición está incorrecta y que él puede encontrar libertad y una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora es contra la ley en Canadá. Aquí en Australia eso lo están empujando los países liberales. Entonces, pero el verdadero profeta y la iglesia adventista es identificada en el libro de Apocalipsis como un profeta.
El apóstol Juan representa a la iglesia adventista en Apocalipsis 10. Nosotros tenemos un papel profético, no tan solo predicar profecía, sino que también hablar directamente en contra de las maldades que se están aceptando como bueno en el mundo. Y eso nos va a llevar a no ser populares. Entonces, como queremos ser populares, ¿qué pasa? Escondemos todas aquellas cosas, que no se prediquen los mensajes de los tres ángeles, que no se hable de la marca de la bestia, que se hable del amor de Dios, del evangelio. Eso es lo que debemos hablar. Sí, se debe presentar el evangelio en el contexto de un mensaje que corta el alma y que expone el pecado. Si no, el evangelio no tiene sentido. ¿Por qué yo necesito a Cristo si yo soy bueno? Pues, ¿por qué necesito a Cristo si yo soy un gato y Dios me acepta como gato? ¿Entienden? A no ser de que el pecador escuche el mensaje de Dios y su pecaminosidad, su situación le sea revelada a su alma y él se dé cuenta, sea convencido de que él está perdido, el pecador no va a ver a Jesús como algo hermoso y valioso. Es por eso que la Odisea no siente la necesidad de abrir el corazón para que entre Cristo al alma. ¿Por qué? Porque a la Odisea necesita escuchar el mensaje que ella es pobre, ciega, desnuda, miserable, no que es rica y enriquecida. Entonces, la labor del profeta es exponer el pecado claramente, sin mezclar las palabras. Luego, mostrar el camino al arrepentimiento, llamar al arrepentimiento y exaltar a Cristo como el único Salvador y el plan de la salvación. Que se encuentra justicia, somos aceptos ante Dios, perdonados, limpios, justificados y que somos tratados como hijos de Dios. Todo eso es labor del profeta. Entonces, cuando ustedes lean los escritos de Elena de White y comiencen a sentirse incómodos, especialmente los testimonios y todo aquello, y la cabeza le comienzan a salir chichones, no se enojen con el profeta. Esa es su labor. Exponer el pecado escondido. Muy bien, vamos a ver el próximo punto. Un verdadero profeta va a sufrir por su mensaje. Muchas veces los profetas sufren persecución por sus mensajes. Vamos a ver algunos ejemplos. Hechos capítulo 7 y versículo 52. Hechos 7, 52. Estoy en Hebreos. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas? Y aquí está hablando Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Qué pregunta, ¿no? ¿A cuál de los profetas? A todos los persiguieron. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Entonces, muchos profetas pagaron con su propia vida por proclamar el mensaje contra el pecado que Dios les había dado. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y a él mismo, a Esteban, lo apedrearon y lo mataron. Y Esteban habló como un profeta. Fue el último profeta que habló al Sanedrín, al cuerpo de los judíos. Y cuando lo rechazaron a él, Dios rechazó a Israel. Entonces, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Le hace la pregunta. Todos, cuando uno lee la historia del Antiguo Testamento, los pobres profetas sufrieron. Especialmente cuando uno lee a Jeremías. Mira, vamos a Jeremías 26. Jeremías capítulo 26. Versículos 20 al 23.
Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías. Esto aquí están hablando, quieren, como se llama, matar a Jeremías, y hay algunos que lo están defendiendo y están usando la historia que ocurrió antes en cuanto a algunos profetas que predicaron un mensaje similar, porque Jeremías le estaba diciendo a la gente que el templo iba a ser destruido, que se entregaran a Babilonia, que no creyesen de que la ciudad iba a ser salvada. No, les indicó de que Dios iba a permitir que la ciudad fuera tomada y totalmente destruida, y aquellos que no se entregasen iban a ser muertos. Entonces Jeremías les estaba diciendo, entréguense, vayan a Babilonia y entréguense. Entonces no era popular. Y más aún estaba llevando mensajes, pero duros. Entonces dice, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto, y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Akbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba en favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Querían matar a Jeremías por el mensaje que él estaba proclamando, y los que lo defendieron usaron el ejemplo de algunos años antes. Otro profeta se había levantado, Urías, y él había proclamado la destrucción de Jerusalén y le costó su vida. Entonces no es fácil ser profeta, profeta verdadero. Cuando uno lee cuánto sufrió la hermana de White, cuando ella en el año 1888 se levantó a proclamar el mensaje de la justicia por la fe, y comenzó, como fue rechazado por los líderes de la Asociación General, ella y Wagones y Jones comenzaron a ir de iglesia en iglesia proclamándolo, así que la desterraron, la echaron de América a que viniera a Australia. Ella no quería venir, pero Dios le mostró que era su plan, que viniera. Pero el propósito era deshacerse de la voz de ella predicando la justicia por la fe, porque los líderes no habían aceptado el mensaje y ellos creían que era liberalidad que estaba en contra de la ley de Dios. Así que la desterraron a ella, la enviaron a Australia. Ella vino triste a Australia, pero luego se enamoró de Australia y no quería volver. En el año 1899 vuelve a Estados Unidos, pero ella quería quedarse en Australia. Eventualmente los líderes de la conferencia general se arrepintieron. Uriah Smith, Butler, se arrepintieron por lo que habían hecho y confesaron su pecado. Pero no fue fácil. La acusaron de cuántas cosas la acusaron. Pastores se levantaban, le hacían la guerra porque les había reprendido de pecado. Tener que reprender de pecado al director de uno de los hospitales que estaba cometiendo adulterio, la hermana White lo vio en visión. Tener que ir a reprenderlo. No es fácil. No es fácil. Yo no aceptaría que el don de profecía, ni aunque me pagaran $1 millón. Muchas veces creemos que el profeta es aceptado, amado, tratado con honores. No. Por lo general son las generaciones después que hacen ello. Pero cuando se levanta un profeta, si se levantara un profeta en la situación que estamos ahora y comenzara a llamar los pecados de nuestros líderes, viniera a tu casa y te dijera, mira, tú estás en este pecado, y te expusiera tus pecados escondidos, toma una humildad profunda para aceptar que el profeta está correctamente. Está correcto. Por lo general no nos gusta que nos digan que estamos mal. Queremos sentirnos bien, contentos. Cuando vamos a la iglesia queremos venir, ¡ay, qué lindo el sermón! Y nos venimos todos contentos. Cuando se levanta un pastor y habla directamente, nos sentimos como incómodos. Porque el corazón humano es orgulloso. Y entonces el profeta tiene que lidiar contra eso.
Es una labor amarga, muy amarga. Muy bien. La labor del profeta, una de las labores del profeta es instruir a la iglesia. Porque el propósito de los dones es edificar al pueblo de Dios. Y Dios lo hace a través de los apóstoles, lo hace a través de los evangelistas, lo hace a través de los pastores, que son profesores también, y a través de los profetas. Son los dones de edificación, de enseñanza. Entonces, una de las labores del profeta es presentar el material que pueden usar los pastores y los evangelistas y todo aquello. Porque uno no puede edificar a la iglesia con lo que a mí se me ocurre. Es Dios revela el material que la iglesia necesita a través de sus profetas. Esa es la manera que Dios nos habla. Entonces, vamos a ver algunos de estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces aquí el profeta edifica a la iglesia de tres maneras. Edificación. Va construyendo sobre lo que ya ha sido puesto. Exhortación, eso quiere decir corrección, el corregir al que se ha ido por mal camino. Y consolación. Entonces el mensaje del profeta trae consolación. Un mensaje también que apoya, que da poder al que está haciendo lo correcto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ese es el propósito del mensaje del profeta, hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y dada a través de ¿quién? De los profetas. Y luego dice, y es útil. ¿Cuál es el propósito de los mensajes dados por profetas? Para enseñar, para redarguir, para retarnos, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito del mensaje de los profetas. Nos enseñan, construyen, luego nos corrigen cuando estamos equivocados. Llega el palmazo del profeta en la cara. ¡Hey, despierta! Si sigues este camino te pierdes. Primero te redarguye y luego te corrige, te muestra el verdadero camino para hacernos sabios para la salvación y hacernos perfectos, preparados para toda buena obra. Ese es el propósito del mensaje de los profetas. Entonces, aquellos que están elegidos por Dios para enseñar, los pastores, los profesores, los apóstoles, todo aquel que enseña dentro del pueblo de Dios, el propósito no es que enseñar lo que a él se le ocurre. Él ha de enseñar lo que Dios ha revelado a través de sus profetas. Esa es nuestra función, porque es el mensaje de Dios por los profetas que puede llevar a la iglesia a ser como Dios desea que la iglesia sea. Tristemente, pareciera que hoy en día es el que tiene las ideas más brillantes, el que sale con los mensajes más espléndidos, más despampanantes. Se escuchan todo tipo de cosas dentro de la iglesia. Teologías que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha dado como pueblo, con las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía, enseñanzas que llevan al pueblo al libertinaje, a la desobediencia, a la rebelión, y que lo hacen sentir como bien. Por ejemplo, uno va a Europa, en los países escandinavos,
la iglesia acepta que los muchachos vivan sin casarse. Y es considerado bien. Entonces, ¿de dónde salió ese mensaje? Es un mensaje de los hombres. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Se vive en pecado y aún creen de que están bien. Entonces, uno va a predicar allá y el pastor me dice, no, aquí no hagas llamados porque nadie se viene. No hemos tenido bautismos en 10 años. Yo le dije, bueno, yo hago llamados. Y el Señor me llevó a predicar el mensaje de la justicia por la fe, la rebelión, revelación del pecado y todo. Hicimos llamado y se levantó la iglesia entera. Pastor casi le vino un síncope. Y al final hubieron 13 bautismos. No habían tenido bautismo en 10 años en la iglesia. Y a los que se bautizan y ya, ¡pum!, se salen. Entonces, la labor del que enseña dentro de la iglesia es enseñar lo que ha sido revelado por los profetas. En la iglesia no se debe enseñar filosofía, en la iglesia no se debe enseñar política, en la iglesia no se debe enseñar la ciencia que está en contra de la revelación. En la iglesia, el fundamento de la enseñanza es la revelación de los profetas, porque es la palabra de Dios. Ahí se encuentra la autoridad del que enseña. Si yo enseño lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía enseña, entonces yo tengo autoridad, porque estoy hablando palabra de Dios. Si no, no hay autoridad alguna. Si se levanta un doctor en teología y habla en contra de las Sagradas Escrituras, en contra del Espíritu de Profecía, no lo tomen en cuenta, no tiene autoridad, está hablando sus propias palabras. Si se levanta un científico que enseña en nuestros colegios y refuta la creación y presenta argumentos científicos en contra de las Sagradas Escrituras, no lo tomen en cuenta, no tiene autoridad, está hablando sus propias palabras. Y aquellas palabras lo van a condenar. La autoridad está basada del pastor, de nuestros dirigentes, está solamente basada en la autoridad de la revelación, las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía. Un verdadero profeta, cuando está recibiendo sus mensajes, puede que tengan, no siempre, pero puede que tengan manifestaciones supernaturales. Hemos hablado de esto antes, lo vamos a ver ahora en forma de repaso, porque es una de las marcas que identifica a un verdadero profeta. En conjunto con las demás, porque esto Satanás puede también falsificarlo. Algunas manifestaciones físicas. Vamos al libro de Números, capítulo 12. Capítulo 12 de Números. Cualquiera se puede levantar y decir, anoche tuve un sueño, Dios me habló y me dijo que yo tengo que decirle a ustedes esto, y se levanta y habla y muestra su visión, visiones y sueños. Números 12:6. Dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Entonces, un verdadero profeta recibe los mensajes de Dios a través de sueños y visiones. Sueños y visiones. El sueño es durante la noche. Las visiones tienden a ser experiencias durante el día. Y la visión, en la visión, el profeta está tomando parte de las actividades de lo que se le está mostrando. Es algo súper real. Entonces, sueños y visiones. Y cuando reciben un sueño, una visión, especialmente en las visiones, hay manifestaciones supernaturales, manifestaciones físicas. Vamos al libro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículos 7 al 12. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Lo primero, pierde la fuerza, ¿se fijan?
y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pierde totalmente su fuerza física. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Así que está con su rostro en tierra, está caído, está sin ninguna fuerza. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillar en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Vamos al versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Así que pierden totalmente la fuerza y quedan sin aliento, no respiran. Y luego dice: y aquí el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Ahora recibe fuerza sobrenatural, superhumana. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces ahí vemos la experiencia sobrenatural. Pierde toda capacidad humana de recibir el mensaje, pierde su aliento y luego es fortalecido supernaturalmente para recibir entonces el conocimiento que es supernatural. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis 1, 17. Una experiencia muy similar con Juan. Dice Juan 1:17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Eso resume la experiencia. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Así que él pierde toda su fuerza, queda como muerto, sin aliento. Los muertos, como se llaman, no respiran. Y entonces luego Jesús lo toca y le da el poder para poder recibir la visión que él va a recibir, que es la visión del Apocalipsis. Vamos a Números 24. Números 24. Números 24, 15 al 16, dice: y tomó su parábola, este es el profeta Balaam, y tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Así que Balaam habla de su experiencia física mientras recibía la revelación de Dios, que él cayó de espalda, en este caso habrá sido, y sus ojos aún estaban abiertos. Así que alguna de las, ¿cómo se llama?, manifestaciones supernaturales es que ellos pierden toda fuerza física y y se les otorga fuerza supernatural, sobrenatural.
están como en un sueño profundo, como que estuvieran muertos. No respiran, pero pueden hablar. Y ellos caen, ya sea para atrás o arrodillados, en el caso de Daniel, pero sus ojos están abiertos. Y en el caso de Elena de White, ella manifestó todas estas manifestaciones físicas. Ella era pequeñita, medía como 1,50 m y tanto, era muy delgada. Cuando recién comenzó su ministerio como profeta, ella estaba sufriendo tuberculosis. Y en una de sus visiones, cuando ella, especialmente las manifestaciones físicas, se manifestaron en la primera parte de su experiencia como profeta. Cuando ella entraba en visión, por lo general ella decía gloria, gloria, gloria 3 veces y luego dejaba de respirar. Y hubieron visiones que duraron 2 horas en público y no respiró por todo aquel tiempo. Cuando salía de su visión, tomaba un suspiro profundo y luego todo era oscuro, hasta que sus ojos se acostumbraban a la luz de la tierra, y por lo general ella decía, qué oscuro, qué oscuro. El Señor me ha mostrado un mundo donde todo es más brillante. Y luego relataba sus experiencias en la visión. Ella caía de espalda, caía pero suavemente, no era una caída así, sino que caía suavemente. Entonces su esposo o alguien que se daba cuenta que estaba en visión, la tomaba, si es que estaba parada, la tomaban y la sentaban. Y sus ojos estaban abiertos, pero no miraban a nadie en la pieza, era como que estaba mirando algo muy, muy lejos. Y en una de aquellas ocasiones, cuando estaban en una reunión que fueron en el año 1848, donde nuestros pioneros se juntaban los sábados de noche a estudiar las Sagradas Escrituras y a orar, y Dios les reveló a través de la Biblia a las verdades que nosotros poseemos. Pero cuando llegaban a un impasse, cuando llegaban a un punto donde no podían reconciliar las distintas posiciones, por lo general Elena de White iba Dios la tomaba en visión y le revelaba a través de las Sagradas Escrituras los textos que clarificaban las posiciones. Y en una de esas ocasiones ella tomó una Biblia grande. Yo no tengo nada, mi Biblia es grande, pero era una Biblia inmensa que pesaba muchos kilos. Y esta muchachita, delgada, la levantó en su mano derecha o izquierda, no me acuerdo, y la tuvo por más de media hora extendida en esta posición. Y ella con su otra mano, ella decía versículos bíblicos y con su otra mano movía las páginas de las Sagradas Escrituras y apuntaba. Entonces uno de los que estaban viendo la visión tomó una silla y se puso a ver los versículos que ella apuntaba con su mano. Y eran exactamente los versículos que ella estaba diciendo con su boca. Otra vez había un doctor que era hipnotista, porque ella acusaban a Elena de White de que su esposo ejercía un poder hipnótico sobre ella. Y eso era cuando ella entraba en visión. Entonces había un doctor hipnotista que también participaba en asuntos de espiritismo. Y él dijo, yo tengo el poder de sacarla así de visión. Dijo, yo he practicado el hipnotismo, yo la voy a sacar así de la visión. Entonces, un día él estaba en una de las reuniones y Elena de White entró en visión. Entonces, Jaime White, siempre lo hacían, en los primeros años, le dije así, mi esposa ha entrado en visión, si tú quieres venir a verla, probarla, por favor, siéntete libre. Y habían personas que iban, le hacían pruebas, le ponían una vela bien, bien cerquita de la boca, a ver si estaba respirando, le ponían un espejo para ver si ¿cómo se llama? Lo empañaba, le tomaban el pulso, le hacían un montón de pruebas mientras ella estaba en visión. Bueno, este doctor pasó todo orgulloso
y vino ante ella y comenzó a tratar de sacarle y de repente pegó un grito y dijo, no respira, dice, no respira. Y salió corriendo. No pudo quedarse ahí porque, claro, había otro espíritu, estaba el Espíritu de Dios presente. Entonces, todas esas manifestaciones que vemos en la Biblia se hicieron presentes en los años tempranos del ministerio de Elena de White. Muchas de sus visiones durante esa época fueron públicas, pero ya luego cuando se aceptó a ella como profeta verdadera y eso se quedó tranquilo, entonces sus visiones comenzaron entonces a ser más privadas durante la noche, y tuvo más de 2000 visiones y sueños, un montón. Entonces, claramente vemos de que en cuanto a las manifestaciones físicas, pero no es la principal marca, porque Satanás también puede recrear alguna de estas manifestaciones físicas. Esto es una prueba que apoya las otras pruebas que son de más peso. Muy bien, vamos entonces a ver la última prueba, no la última prueba, pero hablar un poquito de la autoridad del profeta. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Y con esto vamos a terminar, versículo 15. Y después versículos 18 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. Y luego dice, a él oiréis. Entonces, cuando se levanta un profeta y es aprobado como verdadero profeta, hemos de oír a él. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando. Luego los versículos 18 y 19 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, cuando Dios levanta un verdadero profeta, ese profeta habla las palabras de Jehová, no son sus palabras, no son su invención. Si el profeta habla sus palabras, su invención, él es profeta falso, no es profeta verdadero. El profeta verdadero habla la palabra de Jehová, lo que Dios le ha dado, y es nuestro deber escuchar lo que el profeta dice. Poner atención, atender lo que dice, porque es Dios hablándonos a través del medio de un ser humano. Entonces, ¿cuál es la autoridad de un profeta verdadero? El profeta verdadero, su palabra, no la persona, su palabra es la autoridad máxima dentro del pueblo de Dios. No hay autoridad más grande que los mensajes del verdadero profeta. Entonces, cuando nosotros ignoramos aquellos mensajes, cuando abiertamente rechazamos aquellos mensajes, entonces nosotros estamos ignorando y rechazando no al profeta, sino que a Dios, que dio los mensajes. El profeta es un vehículo, el profeta es un medio a través del cual Dios comunica sus mensajes. No es Elena de White, no es lo importante, es los mensajes que Dios dio a través de Elena de White que son importantes. Eso es lo que vale. Ahora honramos los profetas porque cumplen un papel tan lindo, tan maravilloso dentro de la iglesia. Los debemos amarlos, sí. Obedecer lo que dicen, sí, hermanos. Pero tristemente hoy en día hay una abierta rebelión en el pueblo en cuanto a los mensajes de Elena de White. Aquí hay generaciones que no conocen nada. Si han ido a la escuela adventista, entonces han aprendido de la viejita que parecía que era profeta. No se conoce nada. Yo a los 13 años leí El conflicto de los siglos por primera vez.
Entonces, yo crecí en una generación donde los pastores enseñaban y llamaban al pueblo a leer, a estudiar y a obedecer las cosas que nos enseñaban. Tristemente, se hacía mucho de una manera legalista y eso creó una reacción en lo opuesto. Pero eso no es la culpa del profeta, esa es la culpa nuestra. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Es oír lo que el profeta dice y ponerlo en práctica. Ese es todo el deber del pueblo, como pueblo de Dios. Y enseñarlo a otros. Eso es el deber. No hay otro deber, hermanos. En cuanto a lo que Dios dice, Dios espera que lo escuchemos y lo obedezcamos. Eso es todo lo que Dios desea. Si tuviésemos esa actitud, sería tan fácil. Tan fácil. Cuando un profeta es verdadero, ya no necesitamos nosotros hacer la pregunta, bueno, ¿qué es inspirado o no es inspirado? Nosotros no nos hacemos esa pregunta de la palabra de Dios. La Biblia, cuando se acepta como las palabras de Dios, toda es la palabra de Dios, no importa cómo Dios la otorgó. Es lo mismo en el espíritu de profecía. No necesitamos nosotros ahora comenzar a tratar de buscar como que nosotros, Dios nos ha hecho jueces para determinar qué es inspirado o no es inspirado. Dios nos ha hecho jueces. No hay nadie que Dios le ha dado la autoridad para determinar qué es y qué no es. Hemos de tomarlo todo como palabra de Dios. Porque está hablando un profeta, pues. Claro, hay cosas de más grande importancia y otras cosas de menor importancia. Hay cosas que de los profetas dieron mensajes locales que no se aplican a mí. Entonces uno tiene que aprender a leer los mensajes y con sabiduría, con la guía del Espíritu Santo, tomar aquello que Dios me está hablando a mí y aquello que Dios no me está hablando a mí hay que dejarlo. Por ejemplo, la hermana Guay dice que era pecado andar en bicicleta. ¿Es pecado todavía andar en bicicleta hoy? Entonces ese mensaje era un mensaje que se aplicaba para una situación local. ¿Por qué? Porque en esos días comprar una bicicleta era como comprarse un Ferrari y salir a pasear en el Ferrari. Era considerado inmoral en la cultura de aquellos días. Entonces el pueblo de Dios no debía andar en bicicleta, pero hoy día las bicicletas son baratas y usted no anda con faldas, puede ponerse un pantalón cubriéndose, entonces ya deja de tener los contextos de lo que se enseñó. Entonces hemos de estudiar los escritos con sabiduría y cosas en la Biblia que son locales. Cuando el apóstol Pablo le dice que él no permite que la mujer hable en público, eso también se aplica hoy. No, es una situación local por lo que estaba viviendo la iglesia en aquel tiempo. Porque vemos en otras partes de la Biblia la mujer hablando. Vemos a Débora diciéndole ¿cómo se llama? Gedeón, ¿qué hacer? No Gedeón, no me acuerdo el nombre del líder que salió con Débora. Entonces, hemos de estudiar con sabiduría los escritos de los profetas. Pero esa sabiduría ha de ser una sabiduría divina, no sabiduría humana. Hemos de someternos a la guía del Espíritu Santo. Y cuando el profeta apunta el dedo y revela el pecado que está en mí, no nos hemos de rebelar, hemos de humillarnos ante Dios y arrepentirnos para que podamos ser salvos. Muy bien. ¿Es Elena de White verdadera profeta? Yo creo de todo corazón que ella es profeta verdadera. Entonces, si es profeta verdadera, tiene la misma autoridad de los profetas de la Biblia. Porque ella no habló la palabra del ángel Gabriel. Ella habló la palabra de Dios. Entonces es la misma autoridad. Fue inspirada por el mismo Espíritu. Pero ella cumple una labor distinta. Hemos de predicar la Biblia a todo el mundo. Sus escritos son para guiar al remanente. Hay escritos, por supuesto, que son públicos, el deseo de toda la gente, el conflicto de los siglos, esos son para el público. Pero la gran mayor parte de sus escritos han sido otorgados para guiar al pueblo, al remanente, para que no se pierda y no encalle.
Entonces, cumple una función distinta. Hay profetas en la Biblia que fueron verdaderos profetas, pero que cumplieron distintas funciones. Isaías y Jeremías, sí. Hubieron profetas que cumplieron una función determinada, le fueron a hablar a un rey, no aparecen nunca más, pero fueron profetas. Tuvieron una función localizada. Las hijas de Felipe eran profetas, pero no tenemos escritos de ellas, cumplieron una función para la iglesia local. Ellas le entregaron un mensaje a Pablo que no fuera a Jerusalén. Entonces, vemos que Dios levanta profetas con labores distintas. Y Elena de White, Elena de White es la profeta más grande en la historia de este mundo. No hay otro profeta que haya tenido tantos sueños, tantas visiones y que haya hecho una obra tan amplia como la obra que hizo Elena de White. Pero su función no es lo mismo que las Sagradas Escrituras, tiene un papel distinto. Y eso no hemos de confundir. Tiene la misma autoridad, pero un papel distinto, cumple una función distinta. Y eso no hemos de confundirlo, porque hay personas que quieren que se levantan a predicar y lo único que predican es Elena de White, Elena de White. Ella nos dijo que no debemos hacer eso. Debemos predicar las Sagradas Escrituras, apoyar nuestras conclusiones en el estudio del espíritu de profecía, pero cuando se presenta nuestro mensaje se ha de presentar de las Sagradas Escrituras, no de una así dice Elena de White. Ella tiene una función distinta. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Claudia. Buenas noches a todos. Sí, tenía una consulta porque hace un tiempo atrás, estoy en un grupo de hermanos que una hermana abrió para hablar del tema del COVID, temas de religión, y hay personas de distintas denominaciones, pero lo que me llama la atención de ahí es que hay algunos hermanos que comentan y dicen lo que usted recién mencionó, lo dijo Elena. Entonces, claro, lo mencionan así como escrito está, es como, lo dijo Elena, escrito está, es como el sinónimo. Entonces, yo entiendo que Elena de White es una luz menor, creo también que ella es profeta, pero no me parece certero manifestar esas cosas, porque entiendo que ella ilumina más el camino, entrega más información de lo que yo he visto, he leído, ella amplifica la información, pero no dice algo fuera de lo que ya conocemos, o lo que o sea, refuta lo que dice la Biblia. Pero hay muchos hermanos o en este grupo que hablan como un escrito está de Elena de White. Ya, gracias, hermana Claudia. Entre adventistas no tenemos problema de nosotros tener un escrito está del espíritu de profecía. Como dije, cuando un profeta habla, es palabra de Dios, ya sea Isaías o sea Elena de White. Pero yo no usaría ni citaría Elena de White cuando estamos en presencia de no adventistas. Claro. Porque trae confusión al no adventista. Entonces hay que ser sabios y hay que buscar los principios bíblicos que Elena de White está ampliando y estudiar con el espíritu de profecía aquellos principios bíblicos y luego presentarlos de la Biblia, no del espíritu de profecía. Pero si estamos entre adventistas, debemos tener la madurez suficiente de cuando se presenta lo que el espíritu de profecía dice, es autoritativo, totalmente autoritativo. Qué increíble que si considerásemos eso, la iglesia practicaría la reforma pro salud. Claro, sin ningún tabú. Sin ningún tabú. Es porque se han puesto excusas. Claro, seguir haciendo lo que uno quiere. Que no se acepta. Y por la comodidad, ¿no? Porque, bueno, tristemente en los países de Sudamérica la mayor cantidad de pastores come carne. Entonces, es difícil enseñar la reforma pro salud si yo como carne, ¿no? Y no la sigo. Entonces, y eso viene producto de los pioneros que vinieron a Sudamérica,
que ellos nunca enseñaron la reforma pro salud, enseñaron la distinción entre carnes limpias y carnes inmundas, y ahí pararon, no siguieron enseñando. Y era bien eso como un puente al principio para enseñarle a la gente, pero la iglesia debió haber continuado enseñando, pero nos paramos ahí. Entonces, eso es equivocado. Aquí, tristemente, en el mundo en Australia, se está abandonando la reforma pro salud, muchos hermanos ya no la siguen, pero hay un auge del tomar café aquí en Australia. Y es tanto que es como una señal de libertad entre los adventistas el tomar café. Y tú vas al hospital adventista, tienen máquinas de café, tú vas a algunas iglesias y tienen máquina de café ahí en la iglesia, y la gente entra con sus jarritos de café el sábado de mañana a tomar su café mientras escuchan el sermón. Entonces, es abierta rebelión, porque se ha ignorado, se ha sacado el poder del espíritu de profecía. Se ha totalmente ignorado, y en muchos círculos se ha enseñado de que no, que ella estaba equivocada en aquellas cosas y que no es necesario ahora, que la ciencia comprueba que el café es bueno, lo mismo que con el alcohol. Hay muchos adventistas que toman alcohol porque la ciencia dice que el alcohol es bueno. Claro, sí, es verdad. Entonces, si nosotros tomáramos la simple posición que la palabra de un profeta es la autoridad más grande, y que si alguien contradice, no importa sus títulos, contradice lo que Dios dijo a través de un profeta, hemos de escoger lo que el profeta dice y rechazar lo que el hombre dice. Esa es la posición más segura de tener. Más segura. Ahora, no nos debemos volver ciegos ni fanáticos. Esa es otra posición triste, que lo que le pasó a los fariseos. No, se fanatizaron, pero el fanatismo es desobediencia con un manto de obediencia. La verdadera obediencia es una sumisión absoluta a Dios por amor. Y el corazón que está gobernado por el amor de Cristo nunca se va a fanatizar, porque es imposible fanatizarse siendo gobernados por el amor de Cristo. Gracias. Pastor. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, otra pregunta por ahí? Sí, pastor. Ya. Sí. Ayer justamente estaba viendo en un video, en un video de la Sudamericana, Asociación Sudamericana, justamente hablaban sobre el tema de la alimentación y explicaba que estaba la alimentación recomendada, la permitida y la prohibida. O sea, la recomendada por la iglesia, justamente el vegetarianismo, digamos, ¿sí? Verdura, fruta y demás. La permitida, la que Dios permitió, que incluye las carnes permitidas y la cual prohibió, que son las prohibidas, las carnes inmundas. Entonces, la pregunta mía y la duda, que en realidad yo no tengo la duda, pero sí la pregunta es, si Dios se contradice, para mí obviamente no. Entonces, si Dios no se contradice y Dios permitió comer ciertas carnes, ¿por qué vamos a decir que no, que está prohibido y que está mal? No está mal si Dios lo permitió. Y aparte, la base de la dieta de Cristo era el pescado, y el pescado es carne. Claro. Entonces, si el mismo Cristo comía pescado, ¿por qué tengo que yo venir a decir ahora que no, que el pescado es malo? Es malo, hermano, no. No tengo nada en contra de quien coma verdura. Ojo, claro, no tengo nada en contra. Pero yo estoy convencidísimo de que Dios no se contradice. No puede decir en la Biblia una cosa y después en un libro, o con Elena de White, que tampoco estoy en contra de Elena de White, claro, decir que no, que está mal, ahora está mal comer carne. En ningún momento dijo, hasta tal fecha se va a poder comer carne permitida y después ya no. No, claro. No. Es que, entonces yo te hago una pregunta. ¿Se contradijo Dios cuando Él le permitió a Noé comer carne? Porque hasta ese momento Dios tan solo los había dejado comer vegetales desde la creación. Por 1600 años el pueblo de Dios tan solo comió la dieta original, nunca comieron carne. Eran los descendientes de Caín que comenzaron a comer carnes antes del diluvio. ¿Se contradijo Dios entonces cuando ahora les permite comer carne?
Cuando Dios permite algo, por ejemplo, Dios permitió la poligamia entre el pueblo de Dios, pero no era su plan original. El plan que viene del Edén es el plan que Dios desea que su pueblo siga, pero producto del pecado, producto por circunstancias, Dios permite en forma temporaria ciertas situaciones. No era la voluntad de Dios que el pueblo siguiera comiendo aquellas carnes limpias para siempre. Pero como dice el apóstol, como dice Jesús, Pablo, en cuanto al divorcio, no era la voluntad de Dios que se divorciaran, pero por la dureza de su corazón, Dios les permitió el divorcio a través de Moisés. Entonces, por la dureza del corazón, Dios permitió la poligamia. Y por la dureza del corazón, porque tú ves a Israel llorando porque en Egipto comían carne y todo ello, Dios les permitió que siguieran comiendo carne. Pero no era el plan original. Y el deseo de Dios, su voluntad, es que el pueblo vuelva al plan original. Y en el plan de la redención hay un punto en el cual Dios comienza a llevar al pueblo de Dios al plan original. Y el plan original es, parte de aquel plan original es la dieta original. Estoy de acuerdo. No hay como se llama contradicción. El permitir que se coman carnes limpias era un plan temporario que Dios permitió. Dios lo dejó que se extendiera para que se vieran luego las consecuencias, pero a partir de 1844, cuando comienza la restitución de todas las cosas, entonces Dios va a anhelar que su pueblo vuelva al plan original, no al plan permitido, sino que al plan original que Él nos dio. Y eso es lo que a través de Elena de White, Dios nos está guiando simplemente al plan original, que vayamos de vuelta a Génesis, no quedarnos en Levíticos. No quiero pelear, no quiero discutirlo, pero si vamos al caso, al fin y al cabo, entonces se estaría contradiciendo, insisto. El plan original, totalmente de acuerdo, pero original antes del pecado. Después del pecado se corrompió todo lo original, por un lado. Segundo, Cristo comía pescado, era la base de la comida de todo el mundo en esa época, comía pescado. Entonces, si el propio Cristo, Dios, como quiera, comía pescado, ¿cómo me va a decir después, hasta 1844, después ya dejen de comer pescado? No. Pero es que, hermano... Pero era nazareno, pues. Tenía voto nazareno. No, sí está bien. Si no, Jesús comía pescado, no hay problema. Si es que Él vino en un contexto, a vivir en el contexto que el pueblo estaba viviendo durante esa época. Sí. Jesús no trató de llevar al mundo a un salto inmenso de algo que iba a ser requerido del pueblo de Dios más tarde. Por ejemplo, Jesús no habló de los esclavos. Jesús no habló de la poligamia. Y no era efecto. Si tú ahora tomaras el ejemplo de Abraham y dijeses, Dios le permitió a Abraham tener otra esposa, y los reyes tenían otras esposas y nunca se los acusó, y tú ahora tomaras la decisión de ser polígamo porque Dios lo permitió, ¿qué pasaría? Estarías cometiendo pecado, hermano, porque Dios ahora no lo permite, porque llegó un punto donde Dios dijo, vamos a volver al plan original, porque Cristo Jesús siempre apunta al plan original. Entonces, de la misma manera con la dieta, llega un punto en la historia del plan de la redención cuando Dios dice, desde ahora deseo que mi pueblo vuelva al plan original. Pasó lo mismo con la esclavitud, con la poligamia y varias otras cosas en el plan de la redención, que llega un punto en el cual Dios revela luz y dice, es hora de volver al plan original. Sí, hay muchos temas para relacionarlo, pero yo voy específicamente a esto. Por ejemplo, entonces, también se podría decir que Cristo podría haber tomado vino, porque en esa época todo el mundo tomaba vino, pero no lo hizo. Tampoco podría haber comido pescado si no quería, pero lo hizo. Entonces, sigo pensando igual. Hermano, tú no puedes usar eso para tratar de contradecir lo que Dios reveló a través de un profeta.
Es No, Dios no. que habló a través de Elena de White y le dice No al tiene- pueblo que hemos de comer la comida original. Es Dios el que lo está diciendo. Hijos, es hora de volver al plan original. Entonces, no es necesario, como se llama, hacerse problema cuando es Dios el que lo está diciendo. Ahora, si hubiera sido un profesor dentro de la iglesia, alguien que comenzó a Pero, enseñar el vegetarianismo, es por distinto, supuesto. pero es una No, profeta. no, sí, sí hay que hacerle caso a hombres. Mira, hay cada uno con cada idea rara que ni hablar. No, ni hablar de eso. Y por mi parte, ni se discute la palabra, pero ni se me pasa por la cabeza discutir a Dios. Pero también tampoco se me pasa por la cabeza que Dios se contradice. No No es tengo que Dios no forma. se contradice. El plan permitido era un plan temporal y Jesús vino cuando ese plan temporal aún estaba y eso fue lo que comió Jesús. No es pecado comer carnes limpias, nunca ha sido clasificado como pecado, pero no es el plan óptimo. Dios desea que volvamos al plan óptimo, que volvamos a la dieta que Dios nos dio en el principio, porque es lo que nos va a sostener primordialmente cuando Babilonia se levanta a atacar al pueblo de Dios, y también nos va a capacitar para desarrollar el carácter de Cristo en forma más amplia. Tiene niveles espirituales bien profundos que Dios desea que tengamos las ventajas, pues por el hecho que estamos en un mundo tan degenerado y nuestra propia naturaleza está tan degenerada. Dios nos da la reforma pro salud como una ayuda en este último tiempo. Y es parte de volver al plan original. No hay contradicción, hermano. Para llegar a un punto en común, entonces digamos que no es pecado. Entonces en eso estamos de acuerdo, no es pecado. Comer carne limpias. Nadie dice que es pecado. Pero si Dios te dice, hijo... No, si usted ve los grupos Hernán, que son vegetarianos, nos matan a los que comen carne. Somos recontra pecadores. Bueno, sí, es que siempre se llevan las cosas al extremo. Pero, sí, bueno. Pero si Dios dice, hijo, yo deseo que desde ahora comiences a comer esto, ¿qué debiésemos hacer? Tenemos que hacerlo, pues. Es simple. Ahora, la otra pregunta y cuestión que también me hago siempre es la siguiente. Hoy en día, ¿no? En esta época, hoy en día, puro no hay nada. Empezando por el aire. O sea, ya el aire está intoxicado. Por lo tanto, las plantas, los árboles, los animales y el ser humano está intoxicado. El agua está intoxicada. Las plantas están intoxicadas. Las verduras se riegan con materia fecal. Y eso lo sabe todo el mundo. Los fertilizantes, el glifosato, los pesticidas, la cantidad de cosas que se usan para las plantas y los vegetales, yo creo que están más contaminadas las plantas que los animales. En realidad está todo contaminado igual, ¿no? Bueno, pero no hay puro, a menos que se vaya a vivir a la punta del Himalaya, quizás encuentre... Hermano, tú puedes usar el argumento que sea, pero es Dios el que dijo, quiero que vuelvan a la dieta original. No, va más allá de eso, estoy razonando nada más, no quiero convencerme, no necesito convencerme de nada. Y hay como se llama, si el mundo vegetal está contaminado, ¿cuánto más enfermo está el mundo animal? Todo, sí, está todo contaminado, todo, absolutamente todo. El planeta está contaminado, pastor. De ahí la capa de ozono, no está, el agujero de ozono no está porque está. Claro, está todo contaminado, pero Dios nos dio la orden de volver a la dieta original, y eso es lo que debemos seguir. Yo no lo tomo como una orden, lo interpreto de otra forma. Es que, hermano, cuando tú lees el Espíritu de Profecía, por eso lo he leído. El énfasis que ella dio en cuanto a la reforma pro salud, al cambio de vida, al cambio de dieta, es una de las áreas la salud es el área más grande que ella escribió, más que la educación y más que el sábado y otras cosas. El área que ella pasó más tiempo dando consejo fue en cuanto a la salud. Entonces, eso nos muestra cuán importante es para Dios que su pueblo en el tiempo del fin le dé énfasis a la salud. Sí. No, eso no lo discuto. Como también dice, por ejemplo, en cuanto a la ida al campo, que tiene que ver con la salud, los sanatorios fuera de las ciudades, pero la clínica y los restaurantes en las ciudades.
Entonces, toda esa gente que se vuelve loca buscando el campo, ya que hay que irse al campo, no, hay que saber interpretar a Elena de White. Porque las clínicas, lo dice clarito, clínicas y restaurantes en las ciudades, y obviamente atendidas por gente adventista, ¿no? O sea que hay gente que tiene que vivir en las ciudades. No, el consejo de ella es que las ciudades han de ser trabajadas de afuera. No se puede, pastor. Sí, No puede sí se trabajar puede una decir. clínica de Mira, afuera. hermano, cuando se quiere Una hacer la clínica. voluntad de Dios, se puede. Una clínica, ¿cómo trabajaría un médico desde afuera en una clínica? Se hace un sistema de rosters, no sé cómo se llama eso en inglés, en español, pero se hacen turnos. Tantos días, se puede decir 5 o 7 días, trabajan estas enfermeras, trabajan estos doctores, luego por 2 semanas se van de vuelta a casa, viene otro equipo a trabajar la clínica y trabajan por tantos días. Eso es teórico. Eso es lo que Salen, van de vuelta y vuelve el otro equipo y así se va trabajando. Para eso hacer es lo la que se hizo voluntad de toda la Dios, vida en cualquier siempre clínica. se pueden encontrar maneras de hacerlo. Sí, claro, eso se hizo toda la vida en cualquier clínica y sanatorio, en cualquier ciudad o campo, lo que sea, se trabaja por turnos, igual que en un restaurante también, pero con gente viviendo también en las ciudades, él también lo dice, es necesario también vivir, es necesario que haya gente en las ciudades también, como también es necesario que haya gente viviendo afuera que vaya a predicar a las ciudades, pero hay que ver también el modo práctico. Si no Hermano, predican los que están adentro, mucho menos van a predicar cuando se vayan afuera. Cuando esté la gente, cuando llegue la hora del gran crisis, y los que Sí. no puedan salir de las ciudades van a estar bien tristes que no salieron de las ciudades. Dios nos ha dado un consejo y hay que seguirlo, hermano. Hay que seguirlo. Irene después lo dice también, dice que va a haber gente en las ciudades, también cuando llegue el momento va a haber gente en las ciudades, sí, que la va a pasar, obviamente que la va a pasar mal. Sí, sí. No, es que no la van a pasar mal. Ella dice que va a ser casi imposible para los que queden en las ciudades el que mantengan su fe. Muy bien. Dios nunca reprueba al pecador sin que el pecador haya tenido previo conocimiento. Y el pecador que Dios, lo vemos en el caso de Jesús, cuando se encontró a la mujer en adulterio, Jesús no se puso a retarla enfrente de todos. Esos fueron los fariseos. Has de ver el caso, en el caso de los jóvenes, ellos no deben entender que esta música es mala. Entonces se requiere un proceso de enseñar, proceso de entrenamiento, de enseñarles los principios y traerlos a una entrega total a Cristo. Cuando hay pecado abierto, si tú encuentras una situación, por ejemplo, en la iglesia donde una pareja está muy cercanos, pero no son esposo y esposa, y están a punto de cometer adulterio, entonces tú tienes el deber de hablar con ellos. No debes ir a hablar con el pastor ni con la junta. Tú debes hablar con ellos. Si tu hermano peca contra ti, dice tú, anda y redargúyele solo. Entonces, tú vas a hablar y le vas a hacer ver lo que tú ves y los peligros de lo que se encuentra, pero los vas a escuchar también. Entonces, si ellos lo excusan o, bueno, lo aceptan, les das tiempo ahora y ves lo que ocurre, en lo que sea. ¿Ves? Tienes que darle tiempo. Si en el caso de estas personas ya dejan la situación y ya no se siguen teniendo la cercanía que tienen y todo eso, y se corta, no es necesario que vuelvas a hablar con ellos ni hacerlo saber a los demás. Pero si no ocurre, si pasa un tiempo y se siguen acercando, entonces ahora vas a ir a hablar con ellos, pero vas a traer a otro hermano. Y el que viene contigo no va para apoyar tu punto, va para escuchar a ambos lados. Porque puede que tú tengas tú hayas malentendido el asunto y tu juicio sea erróneo. Entonces va a traer al hermano y quiere decirle, hermano, quiero que usted venga a escuchar, usted necesita hablar con esta pareja que yo veo que esto está ocurriendo, me gustaría que usted venga a escuchar para que usted juzgue la situación. Entonces hablas nuevamente, el hermano escucha y ahora si el hermano está de acuerdo con tu posición, se los llama nuevamente a que corten la relación y todo ello. Ahora, en un caso así,
o digamos que la pareja está, o una persona está en adulterio, entonces si no se arrepiente del adulterio, no deja la situación, entonces el próximo paso es llevarlo a la iglesia, hacerlo público. Entonces tú vas, lo llevas a la junta o al pastor y haces saber la situación y le pides al pastor que lo presente a la junta, que llame una asamblea, no para borrar a la persona, sino que para que ahora la iglesia en conjunto ore por esta persona. Y eso requiere tiempo, va a haber ayuno, va a haber oración para que se arrepientan del pecado que se les ha hecho presente. Si la persona no se arrepiente, no deja el pecado, claramente, porque el arrepentimiento no es tan solo decirlo, sino que es un abandono del pecado. Debemos aprender a ejercer nuestra autoridad como miembros. Y la autoridad del miembro se ejerce a nivel mundial. Una vez cada 5 años, cuando vienen ¿cómo se llama? La conferencia general, la junta de la conferencia general, van miembros de todo el mundo representando a las iglesias para que las decisiones sean aprobadas por los miembros. Por eso es que es necesario que vayan, porque si los miembros no la aprueban, las decisiones que hace la conferencia general son ilícitas. Lo mismo en la iglesia local, lo mismo en la asociación local, lo mismo en la unión local. Es necesario, el sistema adventista requiere la representación laica a todo nivel para que las decisiones no sean ilícitas. Es el laico que le autoriza al líder a hacer o no hacer. Por ejemplo, viene la ordenación, el asunto de la ordenación de la mujer que se está pasando por debajo de mano ahora y están tratando que las divisiones o las uniones pasen la decisión. Es ilícito porque a nivel mundial los miembros laicos le dijeron a la conferencia general, no se puede. En la iglesia adventista no aceptamos la ordenación de la mujer. Por lo tanto, si uniones comienzan a ordenar pastoras, es rebelión contra la voz de la conferencia general. La autoridad máxima es la voz de Dios cuando los miembros de iglesia reunidos a nivel de conferencia general pasan el voto. Es rebelión contra Dios. Es lo mismo en la iglesia local. Cuando la asamblea toma una decisión, los líderes han de acatar aquella decisión y caminar de acuerdo a ella. Muy bien, vamos a terminar. Nuevamente los ahinco a que tomen lo que está escrito, la Biblia y el espíritu de profecía, como la autoridad máxima. Es Dios el que ha hablado a través de aquellos escritos. Oremos. Padre nuestro, gracias por hablarnos, gracias por guiarnos en el estudio, gracias Señor por darnos tu palabra tan clara. Queremos pedir ahora que tú nos des un corazón lleno de tu amor para obedecerte, para no rebelarnos contra lo que dicen los profetas, sino que Señor someternos voluntariamente a tu autoridad, porque en aquella obediencia Señor hay paz, hay gozo, hay éxito en la vida. Y hay felicidad. Bendice a mis hermanos, Señor, guíalos allá donde están, dale sabiduría, cómo desarrollar su vida, Señor, dentro de la iglesia. Y quiero pedir, Padre, que nos hagas fieles hasta el día cuando Cristo venga. Lo pedimos por Jesús. Amén.